Muy buenas a todos. Hoy os hemos preparado un tutorial sobre el sistema de apertura para puertas de garaje con el sistema Smart Life para que puedas domotizar de una manera muy sencilla tu puerta de cochera. Lo primero, partimos de que ya tienes tu puerta de garaje, la cual quieres controlar con tu teléfono móvil para abrir y cerrar desde cualquier lugar. También necesitarás tener ya instalada esta puerta de cochera con un motor que normalmente se puede ya controlar con un mando a distancia o con un interruptor que al hacer una pulsación se abra la puerta unos segundos y se cierre más tarde. Es decir, debes tener ya en tu casa un sistema con un motor para poder abrir la puerta aunque sea desde dentro de tu vivienda. Para domotizar esta puerta necesitarás este controlador domótico que ahora te enseñaremos en el vídeo. Tendrás que conectar a la corriente el controlador de la puerta con un cargador micro USB de 5 voltios que te permitirá conectarlo a tu red Wi-Fi para manejar la puerta desde tu móvil. En la puerta puedes instalar un sensor de apertura. Una parte quedará fija en la pared y otra quedará en la puerta de forma que con la puerta cerrada ambas partes queden lo más cerca posible. Un cable se conectará desde un lado del sensor de apertura hasta el controlador de la puerta de garaje con un cable que ya se incluye y que ves de color negro. Este cable no tiene tensión y se trata de un contacto cerrado que se abrirá al separarse ambas partes de la puerta y que nos informará en la aplicación sobre el estado de la puerta. Es decir, si ambas partes se han separado y la puerta ha quedado abierta, o si se juntan y la puerta está cerrada. Para controlar el motor se incluyen dos cables de color rojo y negro, pero libre de tensión, con un contacto que, al igual que el pulsador de la pared, accionará el motor para abrir la puerta con cada pulsación que hagamos desde la aplicación. Es decir, al ordenar desde la app que se abra la puerta, el controlador enviará una señal al motor para que la abra y a la vez el estado del sensor de apertura informará que la puerta ha sido abierta al separarse ambas partes del detector, además de muchas otras programaciones para conectar la puerta de garaje con otros productos desde dentro de tu casa. Ya que comprendemos cómo funcionaría el sistema, vamos a echarle un vistazo al producto que necesitas para hacer esto. Y como siempre hacemos, vamos a enseñarte los componentes necesarios que debes recibir con tu pedido para que puedas montarlo. Se incluyen unas instrucciones en inglés, aunque nosotros te incluiremos unas en castellano, que con la ayuda de este vídeo te servirán para la instalación. Esta es la parte principal. Se encarga de conectarse a nuestra red Wi-Fi y de recibir la información del estado de la puerta o encender el motor para que la puerta se abra. En su frontal tienes un botón de reset que se utilizará para iniciar la configuración. LED de estado que informará sobre si la puerta está abierta o cerrada y del estado del controlador para ver si está listo para ser conectado a la red Wi-Fi. Más abajo tienes el conector de alimentación para conectarlo a la corriente. Conéctalo a la corriente con un cargador que, aunque no se incluye, puedes utilizar cualquier fuente de alimentación de 5 voltios. En el lado opuesto, y aunque está serigrafiado, tienes dos conexiones para la puerta y el motor. Esta parte se conectará hasta el sensor de puerta que permitirá recibir la información sobre el estado de la puerta, sobre si está cerrada o abierta. El otro cable activará el contacto para activar el motor de la puerta de garaje con cada pulsación que hagamos manualmente en nuestro teléfono móvil, o que podemos programar o conectar con otros productos dentro de nuestra casa. Este es el cable de alimentación, aunque no se incluye el cargador de corriente. El cable negro corresponde al sensor de apertura, el cual debe quedarse alineado en la puerta con la otra parte del sensor, de forma que al separarse ambas partes hacia los lados o normalmente hacia arriba y abajo, se interprete que la puerta ha sido abierta. Conéctalo en la parte que aparece serigrafiado como sensor. El otro cable se conectará en la parte del motor
y se tratará de un contacto cerrado que se abrirá al realizarse una pulsación. Se incluye una escuadra, tornillos, adhesivos de doble cara y varios tipos de bridas para que puedas pasar el cable por la zona adecuada para hacer la instalación del sensor de apertura y el cable hasta el motor. Vamos a recoger todos estos accesorios, conectarlo a la alimentación y comenzar con la configuración para que veas aún más claro cómo funcionaría. Esta sería la forma de conectarlo, donde estos dos cables rojo y negro se conectarán a tu motor. Abre la app Smart Life o Tuya Smart, pero antes vamos a resetear el producto presionando el botón de reset durante unos 10 segundos. El LED quedará en verde mientras que la puerta esté cerrada. Separa el sensor y observa cómo parpadea rápido. Comienza el proceso agregando el dispositivo desde la aplicación. Pulsa en la parte izquierda sobre Otros y utiliza la primera opción Conector Wi-Fi. Escribe la contraseña de tu red Wi-Fi en el segundo cuadro y avanza en el proceso. Si el LED parpadea rápido de esta forma, con el sensor de puerta separado puedes seguir la configuración. De lo contrario, repite el reset. Una cuenta atrás aparecerá mientras que se conecta el controlador a nuestra red Wi-Fi. Espera unos segundos mientras que se conecta. A los pocos segundos aparecerá este icono indicando que se ha conectado correctamente. En esta pantalla nos aparecerá información sobre el estado de la puerta de garaje y varias opciones para controlarla. En la opción de cuenta atrás puedes indicar que la puerta se abra transcurrido un periodo de tiempo. Vamos a simular que la puerta está cerrada, aproximando ambas partes del sensor y observamos cómo la app nos indica que efectivamente la puerta ha sido cerrada. Si abrimos la puerta, la app también nos informará que ha sido abierta. Así podemos saber si la puerta de casa se ha quedado abierta o cerrada si estamos en otro lugar. En este apartado aparece un registro de la fecha y hora en la que la puerta ha quedado abierta o cerrada. Puedes programar un horario para que la puerta se abra o se cierre a una hora determinada. Y como parte más importante está este primer botón que simulará una pulsación del interruptor que acciona la apertura de la puerta del garaje. Para ver más claro cómo funciona, vamos a poner unos sencillos conectores y con un tester comprobar cómo la continuidad entre ambos extremos del cable cambia al realizar la pulsación en el botón virtual de la aplicación y que coincidirá con el momento que el motor recibe el aviso para abrir la puerta. Aunque no se aprecia bien la pantalla, podrás escuchar el sonido de aviso en el tester. Así, cada pulsación sobre la aplicación activará el motor de igual forma que si se presiona el pulsador manual del motor. Ya que hemos visto cómo controlar la apertura de la puerta de garaje, decirte que lo más interesante es poder combinar todas estas funciones con procesos automáticos desde el apartado de inteligencia en la app. Puedes activar algunas de las funciones que ahora veremos de manera programada a una hora que lo necesites, o por ejemplo, activar otro producto según el estado en el que se encuentre la puerta. Estas serán las 3 características que puedes modificar relacionadas con el controlador de tu garaje. La primera función indica sobre el interruptor de activación de la puerta que se ha pulsado o no, según el estado del sensor de apertura, es decir, sobre si se detecta que la puerta está abierta o no. Indicar si existe un tiempo de retraso con un tiempo menor que, igual o superior, a un valor con la puerta de garaje. Combinando todas estas funciones, podrás automatizar tu puerta de garaje, ya sea para abrirla manualmente,
ver el estado de la puerta para saber si está abierta o hacer funciones más avanzadas, programando la puerta, por ejemplo, con una alarma para que siempre se cierre al activar un sistema de alarma. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para conocer cómo funciona este tipo de sensor para tu puerta de garaje.